Y mire lo que ellos cantan al respecto. Esperen. ¿Ustedes me dicen? Está un coro en inglés, pero si pueden leer los subtítulos, va a ser muy bien. Presten atención, porque esto es algo real, hermanos. ¿Listo? A ver. So to those of you out there who are still working against equal rights, we have a message for you. You think we're sinful? You fight against our rights. You say we all lead lives you can't respect. But you're just frightened. You think that we'll corrupt your kids if our agenda goes unchecked. Funny, just this once, you're correct. We'll convert your children. Happens bit by bit, quietly and subtly, and you will barely notice it. You can keep them from disco, warn about San Francisco, make him wear pleated pants, we don't care. We'll convert your children. We'll make them tolerant and fair. At first I didn't get why you'd be so scared of us turning your children into accepting, caring people, but I see now why you'd have a problem with that. Just like you worried, they'll change their group of friends. You won't approve of where they go at night to protests. Oh, and you'll be disgusted So gross. when they start finding things online that you've kept far from their sight. Like information. Guess what? You'll still be alright. We'll convert your children, yes we will. Reaching one and all, there's really no escaping it. Cause even grandma likes RuPaul. And the world's getting kinder. Gen Z's gayer than Grindr. Learn to love, learn to vogue, face your fate. We'll convert your children. Someone's gotta teach them not to hate. We're coming for them. We're coming for your children. We're coming for We're them. coming for them. We're coming for your children. We're coming for We're coming for them. Your children will care about fairness and justice for others. Your children will work to convert all the sisters and brothers. Then soon we're almost certain your kids will start converting you. The gay agenda is coming home. The gay agenda is here. But you don't have to worry. Cause there's nothing wrong with standing by our side. Get on board in a hurry. Because the world always needs a bit more pride. No, you don't have to worry. Cause there's nothing wrong with standing by our side. Get on board in a hurry. Because the world always needs a bit more pride. Come on, try a little pride. We'll convert your children. Then we'll turn to you, giving up the fear inside is freeing like you never knew. Go and see San Francisco. Go and turn up that disco. You'll forget you were ever upset. We'll convert your children and make an ally of you yet. We'll make an ally of you yet. We'll make an ally of you yet. ¿Se dan cuenta el mensaje? Venimos por tus hijos. Y no lo ocultan. Y no lo ocultan. Vienen directo. Mire, la canción dice, convertiremos a tus hijos, poco a poco, silenciosa y sutilmente, que apenas notarás. Los haremos tolerantes y justos. Te disgustarás cuando comiencen a aprender cosas en línea. Llegaremos a todos y a cada uno de ellos.
Aprende a amar, aprende a estar de moda, enfréntate a tu destino. Venimos por ellos, por tus hijos. Sus niños comenzarán a convertirlos a ustedes. La agenda gay está aquí y convertiremos a tus hijos y después iremos por ti hasta que te hagamos nuestro aliado. Lo dicen directamente. No hay como una agenda oculta que uno tenga que discernir. Vienen por nuestros hijos. Vienen por nuestros jóvenes. Vienen por esos jóvenes que están ahí. A través de muchas cosas online, a través de muchas cosas del colegio. Vienen por ellos. Se da cuenta la necesidad. Por eso el título, Pelee por su familia. Porque estamos en una batalla. ¿Quién va a ganar el corazón de ellos? ¿La palabra del Señor o el mundo? Es una batalla, hermano. ¿Sabe? Tenemos que estar conscientes de estas cosas. No estar conscientes del ataque del enemigo es vivir a la expensa de lo que ellos puedan hacer. ¿Sabe? Hay un proverbio que dice, el prudente ve el peligro y lo evita. El prudente ve el peligro y lo evita. Pero el imprudente sigue adelante y sufre el daño. El imprudente ve el peligro, pero sigue adelante y evita y sufre el daño. Hermanos, muchas de las cosas, o la gran mayoría de las cosas hoy día no son amorales, tienen un propósito. ¿Sabe cuál es el propósito? Convertir a nuestros hijos. Convertir a nuestros hijos. Tenemos que tomar conciencia, hermano, que tenemos un enemigo. Tenemos que tomar conciencia que ese enemigo tiene planes contra nosotros, que tiene estrategia contra nosotros. La Escritura dice que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Sabe lo que significa eso? El mundo entero está en el regazo del maligno. Es como la situación de un gato, cuando usted toma un gato y le hace cariño, y el gato ronronea, así está como ahí, porque el gato siempre piensa que uno vive para ellos, y está ahí recibiendo cariño. ¿Sabe que el mundo es igual? Satanás le hace cariño al mundo y el mundo le ronronea a Satanás. Y sabe, querido hermano, querida hermana, la estrategia de Satanás no es matar, aunque es el homicida. La estrategia de Satanás no es tanto destruir, aunque lo hace. La estrategia de Satanás siempre es el engaño y la falsificación. ¿Cuántas veces en la Escritura se habla de falsos hermanos? ¿Cuántas veces en la Escritura se habla de falsas iglesias, falsas doctrinas? Que Satanás se puede disfrazar de ángel de luz. Y si yo no estoy consciente de que Satanás es el rey del engaño y la manipulación, yo puedo estar siguiendo la estrategia de Satanás y no darme cuenta. Siguiendo la corriente de este mundo y no darme cuenta. Querido hermano, querida hermana, no todo lo que se llame cristiano es cristiano. No toda película que se dice cristiana es cristiana. ¿Usted se ha fijado que en las películas cristianas siempre todo termina bien? Recibió el dinero justo, se recibió la sanidad justa, pero es siempre así. Y sacamos nuestra teología de las películas. Música, no todo porque se diga música cristiana, hay música cristiana. Satanás tiene una estrategia que usa el mundo y viene por la iglesia, viene por la familia. Hermanos, tenemos que tomar conciencia. Tenemos que tomar conciencia de la estrategia del enemigo y pelear. Mire, Nehemías 4:12 dice, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. ¿Qué es lo que están diciendo los enemigos de Israel? El ataque vendrá de todos lados. El ataque vendrá de todos lados. ¿Usted sabe cuál fue el juego online o el juego de celular más famoso, sobre todo en la época de la pandemia? Se llama así, Episodio. ¿Sabe en qué consiste? Que usted ahí hace su avatar personal y le van poniendo situaciones en la vida que usted tiene que ir tomando decisiones. Este juego está orientado para los jóvenes,
Por ejemplo, el de la izquierda allá dice, él nunca verá a su bebé y le da dos opciones, espéralo o sigue adelante. Y ahí el joven tiene que ir tomando decisiones y en base a las decisiones que va tomando se va desarrollando la historia. En el de acá, una mujer muy mal vestida dice, él es tan tierno. Y ahí le presenta dos opciones. ¿Cuál será la historia de él? O bésalo. Y ahí los jóvenes van tomando decisiones. Y los jóvenes van viviendo su vida en un avatar. Y sabe que entre los jóvenes, juveniles, este fue el juego más famoso en la época de la pandemia. La irrealidad. La irrealidad. Y estas cosas cautivan el corazón de nuestros jóvenes. Y son estrategias que usa el enemigo para venir por nosotros. Y sabe, querido hermano, querida hermana, así como Nehemías tomó conciencia del peligro, nosotros también tenemos que tomar conciencia en el mundo que nos estamos desarrollando. Y hay muchas cosas que vamos a tener que decidir y no van a ser populares. Quizá usted le va a tener que restringir, por ejemplo, el celular a su hijo, juvenil, joven, lo que sea. Usted va a tener que tomar decisiones drásticas, porque uno no sabe dónde ellos se meten en las páginas. Y muchas cosas que pueden parecer inofensivas tienen una estrategia detrás. Y así como Nehemías tomó conciencia de eso e hizo cambios, nosotros también. Y yo le quiero dar en esta mañana, hermano, 3 consejos de cómo podemos pelear nuestra familia. El primer consejo, hermano, es investiguemos. Mire lo que dice Nehemías 4:13. ¿Estamos ahí en Nehemías 4:13? Dice, entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. ¿Sabe lo que estaba haciendo Nehemías aquí? Estaba buscando los lugares más vulnerables de la ciudad. Y al encontrar los lugares más vulnerables, él iba a poner atención en esos lugares. Mire, otra versión dice lo siguiente, pero es la misma idea. Así que puse a la gente por familias, con sus espadas, arcos y lanzas, detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. ¿Sabe lo que le estoy aconsejando, querido hermano? Tenemos que hacer una investigación en nuestros hogares, cuáles son los puntos débiles. Porque no existen los hogares perfectos, ¿no es cierto? Sabemos que tenemos muchas cosas que mejorar. Y nosotros en nuestro hogar tenemos que ver cuáles son los lugares más vulnerables, donde el enemigo se pueda meter en nuestra familia. Así como Nehemías inspeccionó la muralla y vio los lugares más vulnerables que había que proteger y trabajar para que el enemigo no pudiera entrar. Hermanos, nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. ¿Saben? Tenemos que hacer prevencionistas de riesgo en la casa. Como en los trabajos existen los prevencionistas de riesgo, debemos tener los prevencionistas de riesgo en el hogar. Tenemos que identificar cuáles son posibles puntos débiles, vulnerables, donde el enemigo se puede infiltrar en nuestro hogar y puede hacernos daño. Porque así yo, al identificar los puntos débiles, puedo hacer todos los ajustes necesarios. Sabe que la Escritura está llena de ejemplos donde iglesias, donde personas, hermanos, no pusieron atención a los puntos débiles y al final fracasaron. Le menciono una iglesia. Usted conoce la iglesia de Sardis, está en el Apocalipsis. Jesucristo le escribió a una iglesia y Jesucristo le dijo, sé vigilante porque vendré sobre ti como ladrón en la noche. ¿Sabe cuál era el peligro de la ciudad de Sardis? La ciudad de Sardis estaba en una montaña arriba. Antes no habían drones, no habían aviones, así que tener una ciudad sobre la montaña era un lugar bien protegido, porque para que te ataquen tenían que subir. Y tú desde arriba podías tirarles piedras y ganabas. Y sabe que Sardis era una ciudad que nadie la podía atacar, porque tenían un sistema de defensa muy bueno, pero tenían un sistema de defensa tan bueno que se confiaron. Ellos tenían vigías o vigilantes en los puntos donde los enemigos pudieran entrar.
Y sabe, la ciudad de Sardis fue tomada 2 veces por los enemigos porque los vigilantes se quedaron dormidos. Por eso dice, pone atención, no sea como la ciudad que porque quedarse dormidos se atacaron. La iglesia igual, ustedes presten atención a los puntos débiles, no sea que el enemigo los pueda atacar. Es decir, uno tiene que estar consciente de las debilidades. Porque si uno no toma conciencia, el enemigo puede meterse por ese lugar y hacernos profundo daño. Querido hermano, querida hermana, quizás los que somos más, y tenemos más años. Hermano, ¿de cuántas cosas nos arrepentimos en el pasado de que pudimos haber hecho cosas distintas? Y que no nos dimos cuenta de cosas malas que nos estamos involucrando y quizás hasta el día de hoy estamos pagando las consecuencias. Porque no tomamos quizás conciencia del enemigo. ¿Sabe quién otro pasó exactamente lo mismo? Lot. ¿Usted conoce a Lot, el sobrino de Abraham? ¿Usted se acuerda dónde terminó viviendo Lot? En una ciudad súper buena, Sodoma y Gomorra, ¿no es cierto? La Escritura dice que Abraham se separó de Lot y Lot fue poniendo sus tiendas cada vez más cerca de Sodoma. Era obvio, ahí compraba todo. Bueno, tengo que caminar tanto y me voy acercando. ¿Y sabe qué pasó con Lot al final? Terminó viviendo en Sodoma. ¿Y usted sabe qué pasó con Lot al final? Dios lo rescató de la ciudad. ¿Pero qué hicieron las hijas con Lot? Las hijas dijeron, no hay hombre en la tierra. O sea, no había hombre de Sodoma en la tierra con la cual ellas pudieran estar. ¿Y qué hicieron las hijas de Lot? Emborracharon a su papá, tuvieron intimidad con el papá y quedaron embarazadas del papá. Yo le pregunto, querido hermano, querida hermana, ¿dónde aprendieron eso? En Sodoma. Y Lot fue poniendo sus tiendas cada vez más cerca de Sodoma y Lot no vio lo que eso iba a significar para su familia. Y de ahí salieron los amonitas, y de ahí salieron los moabitas, que siempre fueron enemigos de Israel. ¿Dónde lo aprendieron las hijas de Lot? En el mundo, donde el padre cada vez lo fue dejando más en ese lugar. Lot no vio las consecuencias de sus decisiones. No vio lo que iba a significar para su familia vivir en Sodoma. No vio. Y quizás sí también nosotros. Nos vemos muchas cosas que pueden ser puntos débiles en nuestros hogares. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Investigar cuáles son los puntos débiles en las murallas de nuestro hogar, encontrar las áreas débiles para evitar que el enemigo se infiltre. Y hay muchas áreas que tenemos que investigar, hermano. Nuestra área económica. ¿Sabe? He estado compartiendo muchos temas de administración de los dineros en la iglesia y le quiero hacer algunas preguntas económicas sobre su vida en el hogar. Y si las respuestas son negativas, hay un problema. Le pregunto, porque estos son lugares donde Satanás se puede meter. ¿Usted pospone pagos que debiera hacer mensualmente? Dice, ya este mes no voy a pagar, lo voy a pagar el próximo mes. ¿Usted pide prestado para pagar los gastos fijos de la casa? ¿Usted sabe cuánto debe? ¿Usted recibe avisos de cobranza de cuenta que ya debió haber pagado? Quizá usted saca de los ahorros para pagar las cuentas. ¿Pide nuevos préstamos para pagar viejos préstamos? ¿Ha pensado en ser deshonesto con su dinero? ¿Tiene dificultad para ofrendar a Dios? ¿Se discute por dinero en el hogar? Estas son áreas, son preguntas necesarias, por ejemplo, hermano, para ver que el enemigo se puede infiltrar en nuestro hogar. ¿Cómo obtenemos los recursos del hogar? La Biblia dice que la única manera de obtener los recursos del hogar es trabajo duro. No hay otra manera. No es ganarse el loto, no es ganarse el quino, esos sueños que muchas veces uno tiene, ¿no es cierto? Hoy si me ganara el loto mi vida se solucionaría. Mentira. Es una mentira de Satanás. ¿Cómo gastamos el dinero? ¿Sabe, hermano? ¿Sabe que la Escritura dice 5 cosas en que debemos gastar el dinero? Debemos ofrendar a Dios, tenemos que sostener a nuestra familia,
tenemos que pagar nuestros impuestos, tenemos que vivir un estilo de vida estratégico y tenemos que ser generosos. Esas son las 5 cosas que la Biblia dice que tenemos que gastar el dinero. Usted se maneja con un presupuesto, usted tiene deudas financieras. ¿Cómo está el área sexual en el hogar? ¿Cómo están las purezas de los matrimonios? ¿Cómo están las purezas de nuestros hijos en las cosas que ven? Qué triste, hermano. Y la gracia del Señor puede restaurar todo. Pero ¿sabe que estadísticamente los cristianos nos divorciamos en la misma tasa que los no cristianos? Usted sabe que a pesar de la gracia de Dios que puede restaurar todo, muchos jóvenes cristianos ya no están llegando virgen al matrimonio. ¿Dónde han aprendido todas esas cosas? Seguro que en la iglesia no. Estoy seguro que los padres no le instruyen esas cosas. Es el enemigo. El enemigo que se ha infiltrado. Nuestros hijos, ¿qué ven nuestros hijos? ¿Qué desean nuestros hijos? ¿Quiénes son los enemigos de nuestros hijos? ¿Quiénes son las mayores influencias de nuestros hijos? Uno se tiene que acordar cómo era cuando hijo. Yo no le decía todo a mi papá. Yo no le contaba todo a mi mamá. Y hoy día los padres vivimos con la ilusión de que sí sabemos todo de los hijos. Y los hijos cuando no están frente a nosotros son otra cosa, igual como lo éramos nosotros. ¿Y quiénes son las influencias de ellos? ¿Quiénes son los amigos de ellos? ¿Qué ven ellos? ¿Qué cosas desean nuestros hijos? A nivel familiar, tenemos un compromiso con la iglesia local. Regimos el hogar con la palabra de Dios. Tenemos que saber que existe un versículo en la Escritura que me gusta la mitad nomás. Todo es lícito, ¿no es cierto? ¿Conoce ese versículo? Todo es lícito. ¿Pero qué sigue diciendo el versículo? No todo conviene. Quizás no sea pecaminoso en sí, pero yo tengo que hacer una pregunta. ¿Conviene? ¿Conviene, hermano? Porque hay cosas que pueden ser lícitas, pero le pueden terminar haciendo daño a mi familia. Le pueden terminar haciendo daño a nuestros hijos. Por eso, hermano, tenemos que inspeccionar nuestro hogar y detectar lo vulnerable donde el enemigo se puede infiltrar. Tenemos que encontrar esas áreas vulnerables y hacer los ajustes necesarios. Y si quizás no sabe qué hacer, pida ayuda. En su iglesia hay sobrados hermanos con sabiduría que le pueden ayudar. Pero hermano, lo primero que tenemos que hacer, investiguemos cuáles son los puntos débiles del hogar. ¿En qué lugares el enemigo se puede infiltrar? ¿En qué lugares este mundo se puede infiltrar? Donde al final nos pueden hacer daño y poder hacer todos los ajustes necesarios. ¿Me siguen? Lo primero, hermano, investigue su hogar. Detecte los puntos débiles en su hogar. Lo segundo, la intercesión por el hogar. Mire lo que dice Nehemías 4:20. Nehemías 4:20. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Otra versión lo dice de una manera más clara. Por lo tanto, allá donde escuchen el toque de trompeta, únanse a nosotros y nuestro Dios luchará a nuestro lado. ¿Cuál es la clave aquí, hermano? El toque de trompeta. Israel tenía distintos sonidos para trompeta. Había un sonido para salir a batallar, había un sonido para levantar el tabernáculo, pero también había una trompeta especial que cuando sonaba cierta trompeta se tenían que juntar todos en un lugar y clamar por la ayuda del Señor. Esa es la idea aquí. Cuando escuchen este sonido de trompeta, vamos todos a un lugar y invoquemos a Dios y Él peleará por nosotros, hermanos. Él peleará por nosotros. Si hay algo que tenemos que hacer por nuestra familia es bañarla con un tsunami de oración. En la mañana, al mediodía, todo el día tenemos que orar por nuestros hijos. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas cosas que no están en nuestro control que hacen nuestros hijos.
No podemos controlar todo lo que hacen. No podemos controlar todo lo que ven. No podemos. Y sabe, quizás nosotros nos esforzamos por nuestros hijos, le leemos la Biblia, los llevamos a la iglesia, pero ¿cuánto oramos por ellos? ¿Cuánto intercedemos por ellos? Mire, sin perder Nehemías, avance a Job. Está Nehemías, Esther y viene Job. Y mire lo que dice el texto de Job. Job capítulo 1, versículo 4. Job 1:4. Job 1:4. ¿Lo encontró? Dice así Job 1:4. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, es decir, de la fiesta, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Los hijos de Job se juntaban probablemente en fiesta, en cumpleaños, y después que terminaban esas fiestas, ¿qué hacía Job? Intercedía por ellos ante Dios. Quizás han pecado a Dios en sus corazones, porque nuestros hijos no son perfectos. Y querido hermano, cuando usted vea fotos en las redes sociales y parece que los hijos del hermano, de la hermana son perfectos, no es así. Usted no sabe la historia detrás de esa foto. Nuestros hijos necesitan nuestra intercesión diaria, porque así como Job decía, quizás pecaron en sus corazones, blasfemaron contra Dios en sus corazones. Y él intercedía siempre así por ellos, todos los días. Debemos bañar en nuestra oración a nuestros hijos porque hay muchas cosas que están fuera de su control. Y sabe, la mayor influencia que están teniendo nuestros niños y jóvenes son las redes sociales. ¿Sabe? Nuestros jóvenes, nuestras familias se comparan con otras familias de las redes sociales. ¿Usted se ha fijado que siempre las otras familias que salen en las redes sociales son perfectas? Hermanos, están con una Biblia y el fondo, el lago, bien bonito, y es verdad. Pero yo nunca voy a subir, no, hoy día yo no quise ir a la iglesia, no lo voy a subir. Hoy día yo no quiero leer la Biblia. Hoy día este hermano me cae mal. ¿Eso lo voy a publicar en las redes sociales? ¿Pero qué voy a publicar? Yo amo a Jesús. Yo vivo para la gloria de Dios. Y nuestros jóvenes y nuestras familias crecen con eso. Los otros también, yo soy tan malo. Y hay una irrealidad, hay una ansiedad, hay una depresión. Los que tienen hijos pequeños no se comparen con otras familias. Familias, y lo hablamos un poco a veces con mi esposa, hermanas sin una quizás mala intención, subían fotos a las redes sociales y hacen homeschool, que está bien. Y colocan ahí en el homeschool, yo amo a mis hijos. O sea, yo lo mando al colegio y yo no amo a mis hijos. Y me siento mal, porque si yo amara a mis hijos, le tendría en homeschool. No es malo hacer homeschool, hermano, por si acaso. Si pueden hacerlo y lo consideran, háganlo. ¿Me entiende? Y hay una irrealidad que después nuestros hijos viven con esa irrealidad de las redes sociales. Los estándares irreales de belleza, de éxito. Hermano, el aislamiento que hacen las redes sociales. Hablar con un joven hoy día es más fácil mandarle un WhatsApp que hablar en vivo en directo con ellos. Es más fácil, ¿no es cierto? Los usos de dispositivos antes de dormir que afectan la calidad de sueño. El comportamiento compulsivo. Uno está en una reunión y está con el celular. Tum, tum, tum. ¿Y qué es lo primero que hacen en el día los jóvenes que tienen celulares? Miran el celular. ¿Y qué es lo último que hacen en el día? El celular. Y eso impacta profundamente y se ponen a material no apto. Usted debe saber cuántos niños han muerto
por estos desafíos que se hacen en Internet, de estos famosos influencers. Hoy día también existen los influencers cristianos, ¿se ha dado cuenta? ¿Se ha dado cuenta? Y es como, ¿sabe quién debe ser nuestro mayor influencer? Jesús. El único. El único. Y hoy día terminamos viendo más a las personas. No es, o sea, el punto es que tenemos que aprender a usar las redes sociales. Y el punto es que nuestros hijos son vulnerables, nuestros jóvenes son vulnerables a esa tecnología que nosotros no entendemos. Hermano, la mayoría de nuestros jóvenes, de la mayoría de las señoritas que están aquí, están viviendo cosas que yo no entiendo. Ellos están viviendo cosas que nosotros no hemos vivido. Y por eso no lo entendemos en muchas cosas. Ellos están expuestos a muchas cosas que nosotros nunca estuvimos expuestos. Y es más difícil para ellos en muchas cosas el cristianismo de lo que fue para nosotros en nuestra época de cuando éramos jóvenes, hermanos. Por eso tenemos que interceder por ellos. ¿Sabe por qué? Porque a través de la intercesión Dios luchará por nosotros. Dios estará de nuestro lado. Y sabe, la estrategia de la trompeta es muy buena. Y sabe, le sugiero algo a la iglesia en Maquena. ¿Ustedes como iglesia tienen un grupo de WhatsApp? Como iglesia sí. ¿Sabe? Le invito a que ciertas familias voluntarias creen un nuevo grupo de WhatsApp, un grupo de oración. Y sabe, póngale un sonido. ¿Sabe qué sonido? Póngale a ese grupo una trompeta. Y usted cuando esté en ese grupo y vea que su familia esté bajo ataque, pida ayuda en oración. Hermanos, oren por mí por esto. Oren porque mi hijo está pasando por esto. Oren porque mi esposa está pasando por esto. Oren porque nuestra familia está pasando por esto. Y va a sonar el sonido de la trompeta. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Orar. Orar y Dios va a pelear por nosotros. Tenemos que unirnos en intercesión. Estamos metidos en tantos grupos, ¿no es cierto? Pero este grupo yo creo que vale la pena. Y puede ser no solamente de Maquena, sino de otras familias que quieran integrarse, pero que sea exclusivo para eso. ¿Suena eso? Es porque alguien necesita que oremos por esa persona. E intercedemos. Hoy día mi hijo tiene una prueba importante, hoy día tengo que llevarlo al doctor y todos hacemos intercesión. Mi hijo está pasando por esta situación, oramos por eso. ¿Se imagina cómo sería? Estar orando por todas estas cosas. Así como Israel se juntaba para pedir la ayuda del Señor, nosotros podemos también juntarnos. ¿Sabe que muchos padres ganan la batalla solo por medio de la oración? Solo por medio de la oración. Así que, hermanos, investiguemos los puntos débiles de nuestra casa. Intercedamos por nuestras familias. Y lo último, la instrucción de la palabra del Señor. Mire, se lo leo en Nehemías 10:29. Se unió a sus jefes y se comprometió mediante juramento. Juraron que caería una maldición sobre ellos mismos si dejaban de obedecer la ley de Dios, dada por medio de su siervo Moisés. Prometieron, y este es algo que deben comprometerse como familia, prometieron solemnemente seguir al pie de la letra todos los mandatos, las ordenanzas y los decretos del Señor, nuestro Dios. ¿Cómo vamos a combatir el ataque del enemigo? Con la palabra del Señor, hermanos. Con la palabra del Señor. La manera de combatir todo el ataque del enemigo es con la palabra del Señor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guarde y haga conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, después de todo lo anterior, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, etcétera, sino que en la ley de Jehová estaba su delicia y meditaba en él día y noche. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él. Con la palabra del Señor. Nuestros hijos, nuestra familia debe ser expuesta constantemente a la Escritura, porque ella la va a fortalecer.
Sabe que la Escritura a nuestros hijos los va a ayudar a discernir entre el bien y el mal, porque no van a estar siempre con nosotros. En el colegio, incluso en los campamentos cristianos, pueden haber mala influencia, pero si usted llena a sus hijos de la palabra del Señor, la palabra va a estar en su mente y en su corazón, y algo le va a decir la palabra. Esto no está bien. Ya el niño decidirá si actúa o no, pero la palabra de Dios actuará en la vida de él. La palabra de Dios nos va a ayudar a resistir la tentación, a mantenernos firmes. Es decir, la palabra de Dios debe ser el fundamento. El Salmo 11 dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Eso es lo que quiere el enemigo, destruir los fundamentos. Destruir los fundamentos. Por eso tenemos que tener un compromiso con los fundamentos, hermanos. Con los fundamentos de la palabra. Y por eso vamos a hablar del rol del hombre, del rol de la mujer, de la importancia de la iglesia, de la educación de los hijos. Cómo como cristianos debemos comportarnos en la sociedad, es decir, establecer fundamentos. Y cuando establecemos fundamentos, nuestros hijos pueden afrontar mucho mejor el mundo que viene por delante. ¿Sabe que aquí el pueblo de Israel hizo un compromiso, pero muchos no lo cumplieron? Muchos no lo cumplieron. Y ¿sabe? Si los padres no tienen en cuenta los fundamentos, nuestros hijos tampoco van a tener fundamentos. ¿Sabe cuál es el gran problema de educar a los hijos? Es que muchas veces los padres somos hipócritas. Nuestros hijos tienen que ver en nosotros la palabra de Dios puesta en práctica. Si yo le digo a mi hijo, lee la Biblia, y yo no la leo, ¿y me veo? Y me ven. Si yo le digo al hijo, es importante ir a la iglesia, y yo evito ir a la iglesia, ¿qué mensaje le estoy dando? He trabajado un montón de años con jóvenes, y una de las cosas que más dicen es que nuestros padres no hacen lo que dicen. Anda tú solo a la iglesia. Y eso no está bien, hermano. Y eso genera rebeldía. Nuestros hijos deben ver que vale la pena obedecer a Dios, que vale la pena ser feliz con Dios. No sé cuál es la realidad de cada uno de nosotros. Debemos, hermano, debemos siempre examinarnos y recordar estos 3 consejos. Investiguemos. Investiguemos. Todos podemos tener áreas débiles en distintas situaciones. ¿Cuáles son sus áreas débiles? ¿Cuáles son mis áreas débiles? Para hacer los ajustes necesarios. Intercedamos por nuestra familia y la instrucción de la palabra que siempre sea lo principal en el hogar. Así que vamos a tratar de poner los fundamentos esta semana, hermanos, ¿para qué? Para que luchemos por nuestros hogares en el contexto de que las familias están bajo ataque. ¿Para qué? Para que fortalezcamos nuestras familias para el reino de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, a enfrentar esta semana y a escuchar la palabra del Señor. ¿Qué viene a la noche? Esto, varones de impacto, el poder del liderazgo en el hogar. Debemos ser los varones, los superhéroes en el hogar. Y eso es a través del liderazgo, y es lo que Dios mediante estaremos viendo a la noche. Oremos. Padre, gracias por su palabra. Y Padre, ayúdenos, por favor, a pelear por nuestras familias que están bajo ataque. Nuestra iglesia está bajo ataque. Y ayúdenos a disponernos a enfrentar cristianamente a este mundo que está bajo Satanás y que quiere destruir los fundamentos de la familia, de la iglesia. Pero nosotros tenemos la palabra, nosotros tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Dios Padre en favor nuestro. Separados de Él, nada podemos hacer. Estamos del lado de la victoria, Señor, y ayúdenos, conforme a la realidad de cada uno, a establecer los fundamentos necesarios para formar una familia, Padre, que le honre a usted en las distintas situaciones que tengamos, Señor. Ayúdenos conforme a lo que necesitamos y encomendamos nuestra vida en sus manos. En el nombre de Jesús, amén.